scenery. Everybody smoking all the greenery. Clothes and matches, they were handed down to me. But I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Clothes that make the man, but that poison's gonna chew you. From the inside out, so right now. Say it with your chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time to ride it. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time to ride it out. Cheers to all the haters, cause you proved to me that rising to the top was my destiny. And you can see whatever from behind me, but I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Clothes that make the man, but that poison's gonna chew you. From the inside out, it's time to say it with your chest now, say it with your chest now. Te voy a mostrar que mi compu no es penca. Buena Mati. O quizás la versión de Linux. No, no, olvídalo. Hoy estoy pero ultra pegado, a ver. No, es que tengo caleta de pestaña aquí, no quiero cerrarlas, weón. No. Sí, Sí, te te escucho. escucho, Mati. Buena. Ah, Bienvenido. oye, Oye, Loki, a todo esto. ¿qué? Esto la idea es que sea como que yo vaya avanzando y tú me vayas preguntando cosas, me Perro. conversí. Sí, ¿Ya? relax. Onda, yo no te voy a dejar solo en esta wea. Ya, Leo, que me carga que yo esté hablando solo como una presentación y la verdad es que No, sea una yo no te conversación. dejo. Onda, ya sé qué está pasando. Video capture, screen capture. Video capture. Ahí está, po. Este lo tengo que sacar. Yes. Y ahora, como el pico. Screen capture, audio capture. Sí, me quedé como en 74. Ahí, puta, weón. Voy a refrescar. Se fue. Ya no cacho qué weá. Como de la cámara, ¿me escuchan? Y no sé si es de la cámara es que tengo que de pestañas, que tengo que de weas que quiero saber, ¿cachai? Tal vez es eso, a ver qué me dice H-Top. Ni siquiera, weón. Tal vez hay alguien utilizando el recurso, weón. A ver. A ver, voy a cerrar WhatsApp. Algún backdoor chino. Algún perro culiado que me quiere hackear. Hoy día me habló alguien por Instagram, weón, un weón terrible raro. ¿En serio? Fuck. Bueno, el Gopi anda medio lento. Puta la weá. Pero si me escuchan bien, el audio es fluido, ¿no? Y Ya, espérense, 2 segundos, tengo que reiniciar esta weá. dale, mamá.
¿Aló? Ahí sí. ¿Me oís mejor o Se no? te, se te escucha entero bajo, Ya, a ver, déjame subir la chat. ¿Y ahí? un poco mejor, ¿Ahí? ¿Y ahí? un poco mejor. ¿Y ahí? No, se te escucha bajo en general, weón. ¿En serio? ¿Y ahí? ¿Y ahí? Mejor. Ahí sí, ahí sí. Buena. Buena, Leo. Oye, el Leo está Ya. aquí. El Leo está aquí, ojo. Leo. Voy a poner a grabar ya. Se acabó. Sí, Pancho. Ahora empezó con Labs. Please shut the fuck up. Sí. Hola, hola. Ahora sí, empezamos. Estoy un poco pegado. Puta que paja, weón. Creo que es porque estoy haciendo el screen capture y hay algo que no estoy haciendo bien. Siempre hay algo que no estoy haciendo bien, pero no importa. Porque aquí estamos con Bayat. Hola, Chris. ¿Cómo estáis? Chris, Chris. Muy bien, buena. Ahí está Chris. Mira, ¿quién más? Nilson Acevedo. Nilson Acevedo. Well, let's admit it. Let's go for it. Hoy día va a hablar el Bayet y nos va a mostrar algunas cosas. Se preparó súper bien. Ayer me mostró algunas cosas bien lindas, así que bueno, espero que salga todo bien. ¿Sabes qué? Tal vez podría hacer el screen capture en una resolución más chica, weón. 720. Sí, a ver. Ah, no, filo. Just go for it, porque ya estamos en la chat y... Bueno, bienvenidos. Déjame poner el jingle. Tengo que poner el jingle. ¡Woohoo! Aquí estamos, otra vez. Un poco pegados, la cámara está un poco pegada, pero así es. Estamos en Copy Labs 3. El Copy Labs 3. La vamos a pasar bien, hoy día va a hablar el Bayet. Tiene algo muy chévere para hablar. Y let's go for it. Let's go for it, Bayet. Somos todos tuyos. Si quieres, nos Bueno, puedes dar un poco de introducción acerca de qué es lo que más te gusta o cualquier cosa. Somos todos oídos. bueno, yo acá ahora, ¿cómo están? A mí me gusta mucho lo que es el hacking en general. Me gusta saber cómo de todo un poco. Eh, a veces me voy por la parte de seguridad infraestructura, seguridad web, malware, eh, cosas así. Entonces, bueno, también un poco de redes. La verdad es que por lo general el área requiere saber harto, o no saber harto, pero entender bien lo que son las redes, la segmentación y todo eso. También es necesario como conocer algunos lenguajes de programación, o al menos Python, y conocer otro lenguaje que no sea ese, más que nada para poder entender un poco el cómo funcionan los lenguajes de programación, porque muchas veces nos enfrentamos a ciertos problemas en el ambiente de seguridad y tenemos que entender cómo funciona un programa para poder atacarlo. Justamente lo que estoy hablando ahora es lo que yo traje para poder mostrarles un poco de qué se trata sobre, sí, criptografía igual. Un poco de qué se trata el nivel más o menos que se requiere para poder hacer un ataque efectivo sin estar dependiendo de nada. O sea, una persona completamente ya autónoma y autodidacta, sin estar buscando tanta ayuda, poder desempeñarse sola. Oye, cuéntanos, ¿hace cuánto que tú estás interesado en el ethical hacking y tal vez, no sé, tienes alguna cosa interesante que hayas hecho en algún momento? Yo me acuerdo que cuando te conocí, estabas en modo Raspberry, tratando de hackear todo con la Raspberry. Sí, mira, yo creo que todo empezó cuando tenía más o menos entre 15 y 16 años. Era bastante chico. La verdad es que
incluso partió antes, porque cuando tenía como 15 años conocí Linux. Ya. ¡Woohoo! ¡Linux! Y, y antes de eso, bueno, yo la verdad es que partí como mis ganas salieron de que había una noticia que salió en la tele, en un noticiero, más o menos por el 2005, por ahí, y decía, ingeniero informático logra hackear banco con una puerta trasera. Y yo quedé así como, ¿qué es eso? Fue como una de las pocas cosas que yo vi en la tele que realmente no entendía nada. Entonces ahí, mientras fui creciendo, fui entendiendo los términos y hasta que llegué más o menos a dedicarme a eso, a ganarme la vida trabajando de eso. Bueno, y cuando tenía como, o sea, después, cuando era más grande, yo ocupaba mucho el computador. Entonces ¿Y mi papá, para qué ocupas el computador, Bayet? para jugar, nada más. Ya. ¿Jugáis Age Sims? of Empires, Diablo 2. Entonces, bueno, mi papá en ese momento me colocaba todas las contraseñas posibles, todos los bloqueos, eh, limitaciones, de todo. Y, y como yo era un poco adicto al computador, luchaba contra eso y bueno, descubrí algún método para poder evadirme esa protección. Yo creo que eso fue cuando iba como en séptimo básico, por ahí. Entonces igual era chico, entonces igual me costó harto, pero algunos trucos logré y, y pude. Y bueno, después hubo un tiempo, en una época en mi vida, que me quedé sin internet, porque donde yo vivía no había buena cobertura y siempre se caía. Entonces ahí llegó una vez a mi casa mi hermano y le expliqué, mi hermano grande, viejo ya, le expliqué que no tenía internet, pues no sabía qué hacer. Y él me dijo, ¿y tus vecinos tienen internet? Y ahí se me desbloqueó el cerebro y Porque tenían WPA. WEP, WAP, eso, WEP, bueno. sí. Y ahí se me desbloqueó el cerebro y ahí fue cuando partió el, el, el deporte, diría yo. Ahí lo hice por deporte. Hasta hoy, más o menos. Buenísimo, qué buen deporte para tener. Onda, yo me acuerdo, ayer estábamos conversando y era como, oye, pero ¿por qué estoy tan motivado? ¿Por qué no lo tomas con más calma? Pucha, Pero genial, genial, genial. Yo buena, buena. estoy muy contento de tenerte acá, qué bueno que podemos conversar. Y bueno, no sé, si quieres podemos empezar, pues dale con lo duro nomás, po, ¿sí o no? Dale, dale. Deja compartir por acá, dame un segundo. ¿Podéis compartir, Me, cierto? dis- sí, ahí estoy. Ya, bueno. Me disculpan por el sistema operativo que estoy ocupando. Igual es Unix. Es Unix, exacto. Bueno, hoy les vengo a presentar cómo automatizar ataques con Python. Entonces, hay muchas herramientas ahora que hacen la pega sola, o sea, no es necesario conocer nada. Pero yo les voy a mostrar más o menos cómo se hacía antes, eh, cómo, cómo lo hacían los hackers del 2010 para abajo. Bueno, una pequeña agenda que es lo que vamos a hacer. La idea es que yo en vivo voy a programar algo que está medianamente completo para meter un poco las manos. Vamos a explicar de qué se trata el Server Injection, cuál es el caso de uso de esa vulnerabilidad, algún código de ejemplo,
demostraciones y las recomendaciones y al final las referencias. Bueno, para entender qué es una SQL injection, primero Qué necesitamos... buen gráfico, weón. Sí, ¿quién lo habrá hecho? Sorry, Google. Bueno, para entender un poco de qué se trata la vulnerabilidad, hay que entender un poco la diagrama de arquitectura de un sitio web. Entonces, tenemos un usuario que envía una solicitud a una página, a un sitio. El sitio envía una consulta a su centro de datos y el centro de datos le devuelve un resultado y este resultado es reflejado por la página que es el response. Entonces, ese es como el flujo que sigue o el ciclo de vida que hay entre ingresar a una página y que me dé un dato que yo necesite. No sé, por ejemplo, quiero consultar las notas de la universidad o cosas así. Ya, ahora tenemos que saber qué es un SQL injection. Es más que nada una inyección al lenguaje de consultas. Podemos tener distintos lenguajes de consulta. Está XPath y otro más que quizás, bueno, no SQL, etcétera. Pero en este caso nos vamos a enfocar en lenguaje de consultas SQL. Resulta que cuando una página web consulta un dato, este realiza una secuencia de comandos, entre comillas, y consulta el dato para luego ser respondido. Si nos fijamos acá, tenemos que consulta cuáles son los usuarios, donde el usuario es admin y la contraseña es complex. Password. Si ahora esto lo transformamos en una variable, la contraseña, que en este caso sería var password, estoy concatenando el texto a la consulta como una variable, pero si esa variable tiene un valor especial, que en este caso es un valor booleano, que es comilla or 1 igual a 1, comentario, esto se incluye en la consulta y pasa a ser parte del lenguaje de consulta. Entonces, de esa forma, yo puedo en un campo de texto escribir esto y provocar y explotar una vulnerabilidad, o al menos detectarla. Entonces, eso más que nada es simplemente concatenación de dos strings. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en el ciclo de vida de una consulta? Tenemos la URL. En la URL en la parte de arriba escribimos el comando, o sea, la consulta SQL pasa por el servidor web concatena el texto que fue puesto en user ID en la consulta SQL, el servidor SQL interpreta la consulta, le devuelve un resultado y la página web le devuelve el resultado. En este caso, de este diagrama le devuelven todos los datos de los usuarios. Bueno, el impacto que tiene esto es para poder extraer información sensible principalmente, es como su funcionalidad principal. Contraseña, tarjetas de crédito, bueno, datos médicos, por ejemplo, no sé. eh, Muchas veces, o sea, hay algunos lugares, algunos consultorios que la receta te la imprimen, por lo tanto, tienen que escribirlo en algún portal y eso queda guardado. Mensajes internos que están guardados en la base de datos, los mismos chats de Instagram, Facebook, guardan esas conversaciones y las dejan guardadas en bases de datos. Entonces, cuando ocurre un SQL injection en una institución grande es muy grave,
porque uno tiene acceso a eso. Bueno, también datos personales, que ahí sale root, nombre, email, teléfono, puede ser quizá hermanos, familiares, Podría ser deudas. ¿Ah? dato, ¿no? Si lo hacís bien, podría ser Se te un... escucha muy bajo, Gopi. Perdona, perdona. Ahora sí. Podría ser un dump de la base de datos, ¿o no? Sí, sí. Eh, es simplemente descargarse la base de datos, nada más. Ya, ya. También, bueno, poder obtener contraseñas de otros usuarios y poder acceder a esas cuentas. Por lo general, cuando se quiere tomar control de un server, se buscan los usuarios y contraseña del administrador del sitio para acceder al panel de administración y lograr controlar todo el portal. Oye, Ese es pero como el... las contraseñas no se guardan en RAW, po. no necesariamente. Ah, bueno, claro, tenéis razón. La verdad es que es un poco más común de lo que uno cree que las contraseñas estén en texto plano. Oh, qué mal, güey. En este caso práctico vamos a ver algo un poco más real de lo que nos podríamos encontrar. Así que vamos a tocar ese tema de la contraseña, que yo creo que te va a gustar. Bueno, también se pueden leer y escribir archivos del sistema operativo, por ejemplo, leer el etc password. eh, y escribir quizá un poco más complicado, pero leer es como en su tiempo también fue muy frecuente leer archivos, que, que fue bastante interesante. Bueno, y ya como el impacto más crítico es ejecución de comandos, pero ya porque la persona configura intencionalmente un servidor vulnerable. Oye, espérate. Yo me acuerdo una vez que estábamos conversando y me acuerdo que tú me mostraste una manera de obtener un batch. Sí, con web shell de seguro. Sí. Sí, Y ya mira, eso es una shell que se ejecuta en el explorador, ¿o no? es una web shell. Es una shell que lo interpreta el backend del sitio web. Entonces, por lo general, los backends tienen siempre funciones como, por ejemplo, en este caso Python, el eval y el PHP, el system. Ah, ya, 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 ya. Ya, entonces Entonces, le tiráis un eval al, al... sí, Ya, bacán. subo un archivo que contenga un eval y desde ahí le coloco que ejecute el eval dentro de un get o un post, Ya, 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 de ya. un parámetro. Y ahí le ponía el script que te hace cualquier tipo de chat. Sí. No sé. Ya, Ahora, por lo general se ocupan las funciones system o exec. claro. Esos son como O ese los punto más usados. system para poder acceder a la batch Sí, misma del sistema operativo. Vale. sí. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esta vulnerabilidad en un ambiente un poco más práctico. Tenemos acá un trozo de código PHP que pregunta si el título existe o no. Entonces, tenemos que, primero, preguntamos si el parámetro título es usado o no. Luego, le asignamos a una variable lo que tenga dentro de este parámetro. Luego creamos el string para hacer la query, la consulta, que va a consultar a la base de datos. La línea 133 la ejecuta y guarda los resultados en una variable que se llama record set. Entonces, en caso de que record set eh, dé un valor, por decirlo así, falso, entre comillas, que es cuando ocurre un error, de, hay, un, hay un mensaje de sintaxis error. Significa que la consulta, por alguna razón, tuvo un error de sintaxis y obviamente no se ejecutó.
En caso de que el record set haya devuelto resultados, eh, significa que la película, en este caso el título, sí existe. De caso contrario, en cualquier otro caso, la película no existe en la base de datos y se cierra el- la conexión SQL. Este es PHP, por si acaso. Y aquí vamos a ocupar MySQL como lenguaje de base de datos, como motor de base de datos. Entonces, ahora un poco más concreto, porque eso fue un poco abstracto. Resulta que aquí tengo el campo de Search Movie, pongo aquí la película Batman, Search. Luego el servidor va a reflejar eso en el get. Si ven acá arriba dicen title igual Batman. Por lo tanto, ahí es donde rescata el servidor el valor que uno coloca y luego el servidor responde que no existe la película en la base de datos. Entonces, ese es más o menos como cómo funciona los parámetros en una página web. Entonces, viéndolo ya a nivel de protocolo, acá vemos en la URL que el título es Batman y nos responde el servidor con mobile does not exist in your database, o sea, un valor falso. Movie, perro. Perdón. Entonces, en la URL procedemos a inyectar parámetros SQL Ya, wey. Así como Ujú. ahí lo que tú estás diciendo es, estáis cerrando Batman, o sea, estáis cerrando el string que se supone que estáis haciendo, poniendo en la query, ¿cierto? Así es. Porque si tú no supieras, esa es la pregunta, o sea, o el comentario, si tú no supieras que, que está haciendo como está con una comilla simple al principio, esto no funciona. En realidad no es necesario saber. Uno puede adivinarlo. Y vaya haciendo así como prueba y error, disponiendo distintos caracteres o distintas chats. Así es. Ya, vale. Y la verdad es que es bastante fácil explotar un SQL injection cuando se conoce un poco cómo está estructurado. Incluso es como la vulnerabilidad más fundamental o la primera que se aprende, por su simplicidad y por su efectividad, que puedes literalmente destruir una empresa con esta vulnerabilidad. Bueno, siguiendo un poco, acá Batman, claro, cierro la comilla y coloco lenguaje SQL más los comentarios. Y si se dan cuenta, acá en el anterior dice movie does not exist in your database. Acá dice movie exists in your database. Significa que con este payload que está más limpio acá, pude hacer que el valor que sale acá fuera un verdadero. Entonces, eso se llama como consulta booleana. Entonces, de esa forma, encontré un SQL injection que el nombre técnico es Blind Boolean SQL Injection, que es un SQL. Ciego, ¿cierto? Blind de ciego. Sí. Entonces, ¿por qué ciego? Porque no me arroja ningún error ni nada. O sea, si se dan cuenta, la página ahí, cuando yo hice la consulta de SQL, no me arrojó ningún error ni nada, ningún indicio, o sea, fue ciego totalmente. Fue, entre comillas, por decirlo así, casi a la chunte, pero no es tan así. Entonces, y boolean, porque yo puedo usar valores booleanos para poder obtener los valores true o false según un texto reflejado. En este caso, si existe o no la película. Es como pura lógica, la verdad. Entonces, ya, aquí detectamos la vulnerabilidad y ahora hay que explotarla. Entonces, vamos a hacer un plan. Yo siempre cuando intento explotar algo, tengo un plan. Primero, ya, tenemos un portal y vamos a tener que autenticarnos. Ahí les voy a mostrar un poco cómo es el portal.
Después identificamos el SQL injection, que ya lo hicimos. Luego explotamos la vulnerabilidad para extraer los datos y al final obtengo el acceso, que son las contraseñas de administrador. Entonces vamos a jugar un poco a que nos vimos este código en un GitHub o en alguna parte de algún, no sé, WordPress, por ejemplo, y tenemos acceso al código. Entonces vamos a crear nuestro exploit, que exploit es un trozo de código que explota una vulnerabilidad y vamos a dejarla funcional. Entonces vamos a hacer la cochinada. Oh, yo quiero ver la cochinada, por favor. Dale, dale. Es necesario. Sí, a ver, ya. Eh, Tengo una versión final que esa está un poco más trabajada, pero aquí nos vamos, no sé si se ve bien. Yo lo veo bien. Ya, acá más o menos tengo listo lo que es la autenticación, que vamos a ver ahora acá. No, acá no es. Acá tenemos este portal que yo con este portal es como entreno de vez en cuando algunas vulnerabilidades y acá me dice VEvoke, que son las credenciales, o sea, usuario y contraseña. Entonces, nos logueamos y acá esto tiene distintos ejercicios para poder hacer. Entonces, en este caso vamos a hacer el Boolean Based SQL Injection. Entonces, acá tenemos nuestro Search for Movie, último Batman, y no existe, pero si colocamos acá nuestra consulta, nos dice que sí existe. Ya. Esto se llama URL encode. Es necesario porque algunas veces, o sea, no algunas veces, sí, algunos caracteres, como por ejemplo el espacio, eh, no son interpretados en el protocolo como espacio. A ver si vamos acá en el... Esta es una herramienta que se llama Bursit, que es para poder interceptar peticiones de tu navegador al servidor y poder analizarlas a más bajo nivel. Si se dan cuenta, acá en esta parte, el protocolo dice get, sale una ruta acá, espacio HTTP 1.1. Entonces, yo no puedo poner un espacio acá entre medio porque si no lo toma como el protocolo. Entonces, hay que tener un poco cuidado con eso y siempre usar URL encode o en la mayoría de las veces, en la mayoría de los caracteres. Eso es como un disclaimer. Ya. Vamos entonces acá. Ya. Yo aquí, Bursuit me va a permitir, por ejemplo, poder debuguear un poco cómo va mi script. ¿Ya? Como les dije, yo me adelanté un poco y ya tengo acá la lógica de la autenticación. Ah, lo otro. Esto es un scrapper, entre comillas. Lo que hago acá es automatizar como si yo fuera el navegador, eh, pero con apretar un clic. Entonces, esto más que nada lee HTML o más que nada eh, envía información. Hay una librería muy buena que se llama Request, que es como la librería insignia para hacer estas cosas. Es el que más ocupo, la verdad. Bueno, hago la lógica de la autenticación para poder acceder a la página y después tengo mi función acá, que es como el exploit, o sea, acá tengo acá en la parámetro title lo manda por post y el payload va a ser lo que yo quiera inyectarle. Entonces aquí me hice un validador para saber si la query que yo estoy haciendo es verdadera o falsa o tengo un error de sintaxis. ¿Ya? Eh, bueno, acá esta consulta SQL
es la que vamos a usar para poder descargarnos, o más que descargarnos, descubrir el nombre de la base de datos. ¿Ya? Lo que hace esto es, bueno, después del comilla OR, el substring, más que nada, por medio de fuerza bruta, donde dice post, uno coloca ahí los caracteres, por ejemplo, el carácter A, B y así. No, miento. Esta es la posición del, del string. Por ejemplo, posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá, por ejemplo, la B, la A, la M, la O, la S. Entonces, esta parte de acá es la posición del carácter. Y yo le pregunto con esta query si la posición, por ejemplo, 1 es igual al carácter A. Y así le voy preguntando A, B, C, D, E y así. Esa es más o menos la lógica que hace esa consulta. Entonces, bueno, ya tengo más o menos preparado esto y vamos a empezar a codear. Bueno, primero, tenemos esto que es el exploit y tenemos que hacer un for letra por letra, no, miento, carácter por carácter. Entonces, cada carácter es una letra que va a recorrer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por acá, hacemos una lista de letras. Y gracias a GitHub Copilot nos autocompleta la inteligencia artificial de Microsoft, hace trampa y nos autocompleta los caracteres. Ya. Entonces, ya que tenemos las letras, hacemos cada letra, cada letra de la lista de letras la vamos a ir reemplazando acá en exploit. Entonces, tenemos que crearnos ahora nuestro payload. Luego de eso, bueno, ocupamos, por ejemplo, Batman y después tenemos que incluir Batman en la query de SQL, no necesariamente, pero siempre funciona. Y tenemos acá que concatenamos la letra que vamos a ocupar. Entonces, en este for, recorremos todas las letras y nos va reemplazando letra por letra. Luego esto se ejecuta en exploit y en caso de que el valor booleano del validador sea correcto, nos tira un carácter. Entonces colocamos print letra end. Con este print, con end string vacío, lo que hace es que va imprimiendo letra por letra sin hacer salto de línea. ¿Ya? Entonces tenemos esto y vamos a probarlo. Bueno, también casi nunca funciona la primera, así que ojalá funcione. Ya hace la autenticación y no devuelve nada. Perfecto. No devuelve nada porque nos falta hacer la lógica de la posición. Para hacer la lógica de la posición tenemos que saber que tenemos, no sé, una cantidad limitada de caracteres o de cantidad de letras en realidad en un string. Pueden ser 5, 10, 15, 20, 16, 13. Entonces hacemos un for, acá posición, post in range, y bueno, podríamos usar de 1 a 20, por ejemplo, o de 1 a 21 para hacer los 20 caracteres.
Dejamos esto acá metido. Y acá, donde dice post, hacemos la concatenación para poder consultarle qué posición quiero yo. Vamos a probarlo. Claro, no funciona. Ah, porque esto es un int, hay que transformarlo en string. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Claro, no funciona. Ya, vamos a ver por qué no funciona. Entonces, vamos al Bursuit, que vamos a usarlo para debuguear. Claro, nos está mandando solamente la palabra Batman. Entonces, no está haciendo es porque acá nos está haciendo la concatenación de la palabra Batman con la query. Entonces, acá falta un igual. Para que sea payload es igual a payload más esto, que es una forma resumida de cómo escribirlo. Entonces, ya teniendo eso, vamos a apretar play, syntax error. Bueno, vamos a ver por qué sale syntax error. Entonces, seleccionamos esto, lo vemos acá y vemos qué está ocurriendo acá. Posición 1, base de datos. Ya, vamos a ver qué está ocurriendo acá. Syntax error. Ya, Gopi. Pregunta, ¿qué crees que está pasando acá? ¿Aló? Nosotros escuchamos por Chacagopi. Me asustaste, pensé que estaba hablando hace media hora atrás, muteado. Bueno, vamos a seguir. Pues, me van a tener que aguantar debugueando esto. Vamos a ver por qué no funciona. Ya, aquí el que sepa base de datos que ayude. Substring igual. Ah, ya detecté el problema. Ya, ¿por qué el problema? Si alguien sabe acá. Esta es la consulta SQL. ¿Dónde está el problema? Ya, bueno, la cosa es que aquí puse doble igual, que eso es un equivalente. Y eso solamente se ocupa en lenguajes de programación y no de consulta. Entonces, tenemos que borrar un igual. eh, Acá. No sé por qué se coló, pero vamos a... Sí, sí, vamos a ver si estaban atentos. La típica. Y ahí nos está sacando la base de datos, pero vamos a dejarlo más lindo. Entonces, bueno, hacemos la autenticación y aquí a esperar a ver si funciona. Y acá sale el nombre de la base de datos. ¿Cómo podemos comprobar que es real? Porque acá tengo una shell, nos logueamos. Hacemos el MySQL menos url menos p. Y acá está. Ahora, MySQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas desde PHP. No me acuerdo por qué será, pero no distingue al menos. Entonces, por eso salió en minúscula y aquí salen con case sensitive. Bueno, ya teniendo un poco esto listo,
con un poco de paciencia, porque la verdad es que se requiere harta paciencia, uno puede llegar a crear un exploit funcional que explote la vulnerabilidad de forma más completa, más ordenada también. Tenemos acá distintas funciones que nos hacen ejecutar consultas con colores y todo. Y tenemos acá toda la lógica. Entonces, vamos a ejecutarlo. Como siempre, la autenticación. Y acá detectamos con SQL cuál es la dimensión de la base, del nombre de la base de datos, que en este caso son 5 caracteres. Luego, la versión SQL, que son de 15 caracteres, y la lógica es la misma, o sea, consulta carácter por carácter hasta que completa todo y genera el string, que en este caso un MySQL 5.0.96. También le hice la lógica para poder descargar el usuario actual del, del, del quien hace las consultas SQL desde PHP. Acá estamos buscando cuál es la contraseña del usuario V, que es el que está registrado en el portal web que se ocupa para iniciar sesión. Tenemos que la contraseña es 40 caracteres. Eso es demasiado. Entonces, estoy consultando, creo que es por acá, que hace esta query. No, miento, esta no es. A ver. Ah, sí, esta misma. Es para poder saber cuál es el length de la password. Y además, si es que no me equivoco, qué carácter es. Acá, bueno, obtuvimos la contraseña, que esta contraseña no es legible, es un hash, y ese hash hay que craquearlo. Entonces, ¿qué ocupo para craquearlo? Este librería en Python que se llama search.hash, que lo que hace es buscar este hash, que es una contraseña cifrada, y te lo descifra por medio de una página web, pero aquí está como en forma de librería resumida. Entonces, bueno, con un poco de Python logro extraer la contraseña, que en este caso es bug, que es la contraseña que usé para poder entrar al sitio de prueba. Entonces, este es como la idea a lo que se quiere llegar, que es una herramienta completamente funcional que extrae lo justo y necesario, y poder de alguna forma tenerlo todo listo. Ahora, yéndonos a la presentación, claro, hacemos correr el exploit, que es el trozo de código que explota la vulnerabilidad, y nos arroja el siguiente output, que lo tenía listo en caso de, de que no funcionara en la presentación, un hombre precavido. Acá está la URL del exploit, por si alguien lo quiere ir a ver. También hay otras formas de poder explotar la vulnerabilidad, que es haciendo trampa, usando herramientas de otros. Lo cual, o sea, no es haciendo trampa, pero uno no aprende mucho, la verdad, cuando uno ocupa herramientas de terceros. Entonces, por lo general, cuando se está aprendiendo, es recomendado hacerlo uno mismo, y además hay cosas que no encuentra una herramienta automatizada, y si la encuentra uno por olfato, o porque simplemente el error no está visto por la herramienta, y uno mismo tiene que entrar como a picar. También
puede ser de que te esté bloqueando un Web Application Firewall, un WAF. Pueden haber muchas gatillantes que la herramienta automatizada no te pueda encontrar y el script sí. Además que es mucho más silencioso. Bueno, ahora, ¿cuáles son la diferencia entre una explotación manual, que es creando un script, y el automatizado, que es usando una herramienta? Es más sigiloso, mucho más sigiloso. Es mucho más preciso cuando se tiene la experiencia, o sea, por alguna cosa, o sea, por así decirlo, uno puede hacer extracción de bases de datos con muy pocas consultas, y eso a nivel de logs no se va a ver tanto como en una herramienta automatizada que está más estandarizado, entonces siempre hace hacer la consulta que sea más general para que funcione en todos los casos posibles. También hay un mayor control de qué es lo que se quiere extraer. Por así decirlo, yo puedo crear un programa para que me extraiga solamente las contraseñas y los usuarios. eh, o simplemente, em, literal, que extraer la contraseña y el usuario directamente, sin pasar por la detección, sin pasar por, por varias, por varias cosas, o sea, sin pasar por el nombre de la base de datos, por el nombre de la tabla, quizá, o sea, por el nombre de la tabla si es necesario, pero al menos por conocer la base de datos o hacer la detección del SQL injection, no. Entonces, SQL Map sí lo hace. Entonces, igual más ruido. También hay vulnerabilidades que no te puede explotar SQL Map y lo podemos ver ahora. A ver. A ver, denme un segundo. Denme un segundo. Esto es completamente demostrable. Entonces, tengo acá más o menos preparado. Denme un segundo. El comando de SQLMap para poder explotar la vulnerabilidad. Denme un segundo. Ya, la cookie hay que cambiar. Ya, déjenme un momento que voy a cambiar esto. No, aquí no, aquí. Ps- Eh, denme un segundo. Muchas veces las herramientas SQL, o sea, yo lo que aquí puse acá la sesión porque me lo requiere el portal web, o si no, no funcionaría el ataque. Entonces, de alguna forma yo tengo que tener una sesión. Entonces, como el SQL Map, por lo que sé o por lo que manejo, no maneja una lógica de autenticación, tengo yo mismo que especificarle la cookie. Em, Además, si establecemos una técnica. Entonces, bueno, aquí voy a explicar un poco. Tenemos la URL, tenemos acá la cookie, el parámetro título, que es el que está acá, que es Batman, verbosidad 3, que es para que nos arroje cierto output. Vamos a extraer los users de la base de datos. La base de datos es un MySQL, Flux Session para que la explotación sea de 0 y la técnica boolean. Entonces, si se dan cuenta, SQL Map
usando la técnica booleana, que es la que yo mismo apliqué, no detecta la vulnerabilidad. Entonces, de alguna forma, no, no es tan efectivo, al menos con algunas cosas. Entonces, siempre es mejor como irse por el lado más manual cuando se trata de un escenario quizá un poco más complejo, eh, y no casarse con la herramienta. Bueno, es muy fácil de ejecutar cuando se trata de SQLMap, y bueno, lo bueno que tiene de crear un script es que tiene más arte. Recomendaciones para poder mitigar esta vulnerabilidad: utilizar consultas preparadas, que es como una manera de cómo hacer una consulta y que estrictamente sea el valor, el tipo de valor en el dato que se va a consultar. La ORM, que está muy de moda en estos frameworks web, como por ejemplo Django o el mismo Node, que es una utilidad para poder hacer consultas SQL, pero por medio de la lenguaje de programación. También es una forma bastante efectiva un Web Application Firewall, pero no es una solución final, sino que simplemente es como para poder atajar la mayor cantidad de ataques, pero no te soluciona el problema, que es lo que lo hace, por ejemplo, la consulta preparada o la ORM. Siempre es bueno conocer el lenguaje de programación o framework que uno se va a ocupar, porque así uno puede elegir las funciones que son menos peligrosas o son más seguras. Utilizar funciones del framework y no estar creando una función casera para poder hacer consulta de base de datos o cualquier otra cosa también es importante. O sea, mucho más recomendado usar las funciones del framework que usar una función que uno mismo está creando. Y por último, programar bien y no ser flojo. O sea, tener que hacer todas las validaciones para que no entrar en la vulnerabilidad. Bueno, algunas referencias que tengo acá en esta presentación para que las puedan consultar. Ahí les agregué un syllabus de una certificación de Hacking Web. Más que nada es como un roadmap para que puedan ver qué pueden aprender con respecto a la seguridad web. Les dejé algunos links de interés, el laboratorio, eh, y muchas cosas más, el IDE que ocupo. Y bueno, mi contacto, mi página y mi blog. Eso. No sé si, no sé si tienen algo que comentar o preguntas. No sé si el Gopi revivió. A ver qué dijo. El ORM no está bien. Está súper bien el ORM. O sea, al menos para atajar SQL Injection es como una solución bastante, bastante buena. O sea, hay que confiar en el ORM. No sé si alguien tiene otra duda. O sea, como otra recomendación más que nada es, aparte de confiar en el ORM, también mantenerlo actualizado. Ah, bueno, sí, desconocía que tenía versiones. Por lo general vienen en el framework,
que uno va a ocupar. O sea, habría que tener actualizado el framework que uno está ocupando. No sé si hay algún comentario más o algo. Ah, no hay caso, tengo que reiniciar, pero versiones locales, se refiere al Leo. Claro, lo que pasa es que no siempre el ORM es parte como del framework, sino que son como librerías aparte que uno tiene que instalar. Entonces ahí igual se tienen que manejar como versiones por separado, tanto el framework que está actualizado como el ORM que está actualizado. Ah, ya, ok, ok. Bueno, algo nuevo que aprendí. ¿Algo más? Una... SQL Injection difícilmente hay. Antes por allá el 2010 era levantabas una piedra y salían como 30 páginas web vulnerables SQL Injection. Ahora no es así. Bueno, haciendo un entre paréntesis, hay que validarla cada query, sí, eso es verdad. Y con respecto, volviendo al estado del arte, hoy hay vulnerabilidades que son distintas. A ver, está la deserialización de objetos, está el local file inclusion no, está path traversal, está que path traversal es para leer archivos de sistemas operativos, como para salirse del directorio de la web. Entonces uno puede leer, no sé, el ETC password, cuando dije que, o sea, sí, cuando dije que se podían leer archivos con inyecciones SQL, es claramente ahí un path traversal. Sí, las páginas de WordPress, la verdad es que el motor de WordPress es bastante bueno. Lo que hace un problema es cuando sale una vulnerabilidad más o menos crítica y la gente no actualiza su WordPress. Ah, ¿cómo hacer esto si no tenéis los permisos? Una buena VPN comprada con Bitcoin. Ni siquiera Bitcoin, podría ser una criptomoneda. Monero la recomiendo harto, pero cuesta un poco encontrar proveedores que acepten Monero. ¿Ah? Ah, sí, con la trazabilidad, sí. La idea de comprar o sea, si hablamos un poco de anonimato, se tendría que obtener una cripto por algún medio que no haya estado involucrada tu cuenta bancaria o tu root o cualquier otra cosa. Eh, Aunque igual yéndonos para el lado más benigno, hay un montón de laboratorios para practicar este mismo que les mostré ahora. Eh, no, y bueno, también está el mundo entero, pero es un poco más arriesgado hoy en día porque hay demasiados controles. Bobby, si quieres reiniciar, yo al menos te espero. Sí, muy entretenido todo. Yo incluso estaba
el Gopi me dijo, oye, pero te fuiste en la volada. Y no, es lo que hago prácticamente todos los días, entonces fue entretenido hacer todo este laboratorio, o sea, el proceso. Ujú. Por lo general las grandes empresas, bancos, no sé, los bancos compran mucho este servicio, supermercados quizá, canales de televisión, aunque igual salió una noticia ahí que un canal de televisión fue brutalmente hackeado, pero y que un banco también fue hackeado, pero eso no quita que no lo hagan. O sea, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, ahí o puedes estar trabajando como interno en una empresa o desde una consultora. Voy a detener la presentación. Sí, voy a detener la presentación. Buena, Gopi. Todavía no se arregla. Chu. Bueno, nada que hacer. Cuídense, que esté bien. Pórtense bien. ¿Viste? Eso te pasa por ocupar Linux. Ya, ¿qué hacemos, don Gopi? Escríbeme qué digo para despedirnos de la gente, pues. Oye, y usando un audífono con micrófono, ¿será cosa como del hardware? Puede ser, ¿no? Bueno, me dijo aquí que diga lo que quiera. Eh, denle nomás, cabrón. Esto es muy entretenido. Requiere harto sacrificio, la verdad. Y entretenido. Siempre sale algo bueno y enriquece un poco el conocimiento. La verdad es que hay que saber como de todo un poco y te tiene que gustar harto para poder como estar en el... Ah, buena. No sé qué pasó, pero estaba buena la música. Nos vemos con otro capítulo de Gopi Labs. Cuídense.